Celebramos hoy Nuestra Señora del Pilar, la patrona de España. Felicitaciones a todos los españoles. Hoy, seguramente, en muchos lugares de España están manifestando el amor a María a través de cantos, procesiones, rezos. María se lo merece. Y el texto bíblico que se nos ofrece hoy es Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. Jesús está hablando a la multitud y una mujer gritando le dice: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Y Jesús responde: «Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Comentando este texto, San Agustín dice que María fue más dichosa por llevar a Jesús en su corazón que por llevarlo en su vientre, por ser discípula que por ser madre. Puede extrañarnos esto que dice San Agustín, pero realmente la grandeza de María no solamente es haber sido elegida para ser la madre de Jesús, sino su condición de discípula. Hoy vamos a profundizar un poco en este estilo de María de ser discípula de Jesús. El discípulo es el que escucha la voz del Maestro y la pone en práctica, la cumple. Fue lo que hizo María a lo largo de toda su vida. Estuvo en una actitud de escuchar siempre la voluntad de Dios. Lo hizo cuando el ángel la visita y la pide para ser la madre de Jesús, el Salvador. Lo hizo cuando le pidieron para salir de Galilea e ir a Egipto para huir de Herodes. Lo hizo cuando fue a visitar a su prima Isabel. En todos esos momentos María escucha la voz de Dios. ¿Qué se necesita para escuchar la voz de Dios como lo hizo María? Dos actitudes: la apertura y el silencio. Apertura para escuchar cómo Dios nos habla. Él nos habla de muchas maneras, a través de los acontecimientos, por ejemplo, y evidentemente a través de su palabra. Los acontecimientos son la voz de Dios. Acontecimientos felices, un cumpleaños, un nacimiento, y acontecimientos menos felices, la enfermedad, el fracaso, la muerte de alguien. Todos esos son mensajes de Dios que tenemos que aprender a leer. Dice el Evangelio: María guardaba todas estas cosas en su corazón. Esta actitud de María de acoger lo que Dios le decía y guardarlo en su corazón es esencial para ser un buen discípulo como ella. Y para eso necesitamos esta otra actitud: hacer silencio. Qué difícil es hacer silencio en este mundo tan ruidoso. Alejarnos un poco de la televisión, de las redes sociales e interiorizarnos. Entrar dentro de nosotros y escuchar la voz de Dios, hacer silencio. Inclusive cuando vamos a rezar, a veces nos preocupamos más de hablar que de escuchar. Cuando reces, escucha la voz de Dios. Pregúntale: Señor, ¿qué quieres de mí? Y en segundo lugar, la segunda actitud del discípulo es colocar en práctica lo que escucha de su Maestro. María también colocó en práctica todo aquello que Dios le iba diciendo. Aceptó esa propuesta de ser la madre del Salvador, fue a visitar a su prima Isabel, huyó a Egipto cuando Dios se lo pidió. María concretó, puso en práctica lo que Dios le iba diciendo. Nosotros reconocemos la dificultad que tenemos para colocar en práctica lo que Dios nos pide. ¿Por qué? Porque quizás no confiamos mucho en Él.
A veces vemos que lo que Dios nos pide es como si nos lo impusiera. En realidad, lo que Dios nos pide es lo mejor para nosotros. Si entendiésemos esto, seríamos más fieles a lo que Dios nos pide. Él no es ese Señor que nos domina y que quiere imponernos algo. Él es un Padre que quiere lo mejor para nosotros. Si entendiésemos esto, seríamos más fieles a esa voz de Dios dentro de nosotros. Escucha la voz de Dios dentro de ti y ponla en práctica, porque Él quiere lo mejor para ti. Esto es lo que nos enseña María, a poner siempre en práctica lo que Dios quiere de nosotros. Que tengas un feliz día. De Nuestra Señora del Pilar, Dios te bendiga.